Hola, bienvenidos a nuestro primer episodio de Se me vino a la cabeza con Génesis y Bri. hoy hablaremos de padres intermitentes. Bueno, para comenzar yo quería explicar un poco qué son los padres intermitentes. Bueno, un padre intermitente es un padre que está, pero a la vez tampoco está. O sea, hay periodos de tiempos en los que se hace presente en la vida de su hijo y luego nosotros esto lo normalizamos porque decimos, vale, está ahí como padre, se preocupa de vez en cuando y pues decimos, bueno, es mejor eso que nada, pero en verdad en psicología se ha visto que a veces es mucho mejor que el hijo no conozca a su padre, o sea, que sea totalmente un padre ausente, porque al final esta intermitencia del padre de va y viene le crea un vínculo inseguro con su padre, que luego esto le puede, causar efectos a futuro con sus parejas, con sus amigos, y bueno, en fin, eso es lo que sería un padre intermitente dentro de la psicología. Vale, lo explica ella sí porque ella está estudiando psicología y entonces también queríamos ver por enfocar en cierto punto con la psicología, no solo hablar desde nuestras experiencias y nuestras vivencias, que es lo más una de las cosas importantes, pero también hablar desde el punto psicológico. Sí, porque pensamos que es muy importante, porque al fin y al cabo queremos también que esto no sea únicamente sobre nuestra experiencia, sino que también tenga un poco de base, un poco más profesional. Entonces es lo que haremos siempre, dar un poco este lado psicológico y luego hablar sobre nuestra experiencia, sobre cómo lo sobrellevamos, un poco cómo logramos perdonar esto, porque bueno, a Génesis y a mí es una experiencia que nos llega directamente porque nos tocó vivir en nuestra infancia el tener padres intermitentes. Como nosotras por experiencia propia sabemos que nos causa daño. Exactamente, que causa daño, o sea que a la final, a la larga, tú dices, ¿por qué me está pasando esto? Y si vas a ayuda psicológica, yo he ido a ayuda psicológica y he recibido ayuda psicológica, y muchas de las cosas que he venido arrastrando a lo largo de mi vida ha sido porque mi figura paterna me faltó, entonces a la final me creó una inseguridad. Exacto, y a mí me ha pasado mucho también con el tema de relación con pareja, sobre todo, de que siempre he tenido como tendencia a tener un vínculo inseguro con esa persona, como una intermitencia con mis parejas. El miedo a que se vaya, por ejemplo. El miedo a que a momentos me da tensión y me entra ansiedad. Entonces yo haciéndome una introspección me logré dar cuenta que mucho venía, todo este trauma venía por el hecho que me hizo mi padre, de estar a veces, luego no estar, se pasaba largos periodos de tiempo sin estar conmigo. O sea, que sí, que llegan, te dan un regalo y luego dentro de 3 meses no llega. El día de tu cumpleaños lo esperas y no llegó, ni siquiera te llamó, ¿sabes? Entonces, a la final es algo que sí que hace daño. Claro. Aunque pensemos que no, pero yo estoy para mi hija para cuando lo necesita. No, es que yo te necesito siempre. Es porque al fin y al cabo el padre es la figura protectora. Tú también te preguntas y te culpabilizas, dices, en verdad, ¿qué he hecho yo de mal para que mi padre no esté todo el tiempo ahí conmigo? Y luego con tus parejas también te suele, bueno, por lo menos a mí me ha pasado, de que digo, ¿qué es lo que yo estoy haciendo mal? Que al final no es mi culpa. Sobre todo queremos decir que vamos a hablar desde nuestra experiencia, desde nuestra vivencia y lo que a nosotras nos ha ayudado. Exactamente, no es algo que, bueno, Génesis sí que ha ido al psicólogo y a ella le han dado herramientas para lograr superar esto. Lo mío ha sido más una introspección y bueno, también el hecho de haber estudiado psicología me ha ayudado mucho a entenderlo más, ¿no? Exactamente, pero claramente yo también necesitaría, bueno, quiero ir a un psicólogo porque es muy importante. Es muy necesario. Exacto. Todas las personas necesitamos un psicólogo en nuestra vida. Tal vez no todos los días de tu vida, pero sí en ciertos momentos, en hablar con alguien y sentir que te dé una opinión desde muy lejos de tu círculo, de tu familia, de tus amigos, ¿sabes? Claro, de todo, porque al fin y al cabo a veces el psicólogo mucha gente lo tiene un poco demonizado al psicólogo, porque a veces te dicen, ves al psicólogo y lo utilizan como un insulto,
pero en como verdad, estás loca. como que estás loca, pero en verdad un psicólogo no es solo porque tengas un trastorno o porque estés loca, sino también te ayuda con herramientas a seguir tu vida y apoyarte en cosas nuevas, te da tips, te da herramientas, te da cosas, entonces es muy necesario. Para mí sería como ir a un médico. Exactamente, porque esto también es una enfermedad. Y si no lo tenemos claro y si no lo tenemos, no estamos enfocados en algo o nos estamos dejando llevar solo por el tiempo, a la final nos termina arrastrando. Claro, y por ejemplo, a mí también lo que me pasó con mi padre, y yo reprimía mis emociones de resentimiento y a la larga fue lo que me hizo daño. ¿Te sentiste abandonada? Me sentía abandonada, sí. Me sentía abandonada, sin protección, claro, porque uno no sabe de la vida, no tiene la misma experiencia que tiene un padre. El hecho de que tu padre te diga, háblame cuando lo necesites, es que yo no sé cuándo te necesito. Claro, porque a mí me pasaba que yo cuando le hablaba a mi padre, que era cuando lo necesitaba, que necesitaba algo, me decía, es que solo me llamas para pedirme cosas. Pero entonces, ¿qué te pido si no estás aquí? No estás viviendo esto conmigo. No has vivido que me he caído, me he raspado la rodilla y necesito a mi papá para que me diga, oye, va a estar bien. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, ¿te llamo para qué? Para lo material. Porque si me estás demostrando que para otra cosa no puedo contar contigo. Quisiera saber un poco lo que tú sentiste. Bueno, lo que yo sentí fue que no me sentí amada, no me sentí querida, no me sentí nunca apoyada. Mi padre iba y venía, siempre estaba discutiendo con mi mamá. Yo entiendo, hay padres que son separados, pero eso no quita que el padre esté pendiente de sus hijos, ¿sabes? Claro. A la final tú decidiste tener un hijo. Por ejemplo, en mi caso, mis padres fueron los que decidieron, que hay casos, ¿no? Que luego viene de sorpresa el niño y esto, pero en mi caso fue que mis padres decidieron tenerme. Y claro, mi padre por ese lado tenía que haberse hecho responsable al 100, porque criar un hijo no es lo veo de vez en cuando, no es le doy solo dinero, ¿no? Para criar un hijo hay muchas más cosas, porque tienes que tener en cuenta que es una persona que viene totalmente reseteada, o sea, que no sabe nada, que tienes que enseñárselo todo tú. O sea, la mayoría de cosas son fundamentales desde los padres para nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, ¿sabes? Claro, entonces, por ejemplo, yo ahora que ya soy grande veo como pienso, se lo tomó muy a gracia conmigo la paternidad porque no hizo nada, o sea, dentro de lo que sería educarme, él nunca hizo nada, todo el trabajo se lo dejó a mi madre y a mi abuela. Ya, claro, y entonces obviamente uno se siente abandonado. Yo, por ejemplo, mi padre no estaba, lo que más recuerdo era que mi mamá tenía que discutir con él para que nos vaya a ver, y yo, voy a decirlo, yo decidí cortar completamente la relación con mi padre. Cuando él me dijo algo que a mí me hirió muchísimo, y a pesar de que era inmadura, decidí decirle lo siguiente, o sea, él me dijo como, tú nunca llegarás a nada en la vida y si te gradúas del cole, agradece, ¿sabes? Entonces yo me di cuenta que era un hombre que no me estaba queriendo. Claro. Y si me quería, no me lo estaba demostrando para nada, ¿sabes? Entonces yo recuerdo muy bien que le dije, hasta el día de hoy tienes hija. Porque lo que algo mi madre me enseñó era que donde no me demostraban que me querían, no me quedara. Lo peor es que tú te culpabilizas diciendo, ¿por qué no me quieres? ¿Sabes? ¿Por qué no me ha querido todo este tiempo? ¿Qué he hecho yo mal? Porque eran las preguntas que yo me hacía, ¿eh? ¿Qué he hecho yo mal? ¿Por qué no me quiere? ¿Será que lo tengo que abrazar más? Pero claro, cuando lo veía no podía abrazarlo porque no me nacía y después me lo recriminaba. No, es que tú nunca me das ni un beso, no es que tú nunca me das ni un abrazo. A ver, hijo, pero ahora que soy mayor, que tengo mi hija y viene otro en camino, pues me doy cuenta de que si yo no le inculco a mi hija que me quiera, ¿cómo yo a un futuro le voy a obligar a que me quiera? En el caso de mi padre pasaba lo mismo, en plan, él era como el que exigía de que amor, que yo tenía que luchar por él, por su amor, básicamente parecía era lo que él quería. Justo antes de mi pareja actual,
yo actuaba como él. No quería relaciones serias, no quería familia, no quería hijos, no quería nada. ¿Por qué? Porque tenía miedo de encontrarme con un hombre que fuera mi padre, Ya, ¿sabes? me pasa lo mismo. Y Sí. entonces me daba muchísimo miedo y yo decía, es que yo no puedo. Pero siempre había el pero, ¿sabes? Y sí, pero sí llego a tenerlos, tienen que ser un buen padre. Claro. No voy a dejar a mis hijos como un padre como el que me tocó a mí. Mi padre me hizo mucho daño, es una persona que si hoy no me lo recuerdas, ni siquiera sé que tengo padre, ¿sabes? O sea, completamente es una figura que en mi vida no existe. Intentó verme cuando fui a Ecuador hace poco y no lo vi. ¿Por qué? Porque no tengo un aprecio, un cariño hacia él. Es como si hubiera un desconocido. Le he visto la cara y poco más. Yo siempre, o sea, siempre dije que, y sigo pensando que yo hubiera preferido no haberlo conocido. Ya no desde el lado, te puedo decir, de rencor, sino más bien desde un lado lógico y de un lado protector hacia mi niña pequeña, porque quieras o no, y yo tengo recuerdos de mi yo de pequeña que sufrió mucho por esto. Veo que estas cosas me han causado mucho daño. Viéndolo desde otro punto de vista, Exacto. ya desde una mente más madura. Exacto. Desde una mente madura, de que ahora tengo una hermana pequeña y me doy cuenta, dices, joder, los niños son tan inocentes y cuando tú estás con ellos y tratas con ellos te das cuenta que no saben nada. O sea, vienen a este mundo y tú les estás enseñando a ellos. ¿Cómo pudo mi padre haberme pedido, echado la culpa a mí? Porque de que no lo quisieras o de que no fueras cariñosa. O que no fuera cariñosa o que... O sea, todo lo que pasaba, o que a veces si me peleaba con él o cualquier cosa, me decía, es que eres igual a tu madre. Entonces yo en el fondo a veces pensaba, digo, ¿será que es por ese motivo por la que él no me quiere, por lo que él no está conmigo? Pero claro, luego ya aprendiendo desde psicología, también los niños a veces cuando no tienen la atención de sus padres tienden a pelear con ellos. Entonces, claro. Yo ahora me entiendo, a mí yo de pequeña ahora entiendo por qué era yo tan rebelde, con él, porque era mi forma de llamar su atención. Porque había una pelea, hablaba con mi madre y más o menos mi madre decía, pero bueno, vela un poco más, y ya me veía un poco más, pero luego era... Claro, porque no intentes que la niña tenga una buena comunicación contigo si nunca te ve. Exactamente. O sea, mi madre era como que es que cómo quieres que no se ponga así si no te ve, no te habla, no te conoce. Obviamente está a la defensiva. Ser padres no es solo ver a nuestros hijos cada 15 días, cada cada mes. Ahora hay mucha tecnología. Puedes llamar, puedes hacer videollamada, puedes decirle, preguntarle, vida, ¿qué necesitas? ¿Qué tienes? ¿Cómo ha ido tu día? Exactamente. Eso es estar presente, eso es ser un papá. Y demostrar. No todo tiene que ser, te compro un carro, te compro un móvil, claro, pero ¿yo para qué lo necesito? Si lo que necesito ahora en mi crecimiento es tu atención, es saber que te tengo para lo bueno tanto como para lo malo, ¿sabes? Claro, porque al fin y al cabo, las cosas materiales, que te compren a ti de pequeño todas las Barbies del mundo, cuando crezcas, ¿de qué te sirve? ¿Qué te va a servir cuando seas grande? Que jugaste sola. Que jugaste, literal. No, pero ¿qué te va a servir de grande? Los valores que te inculcaron. El que haya estado ahí presente tu padre, tu madre, para que tú luego aprendas a tener relaciones sanas, comunicación asertiva. O sea, es algo que dejan de lado, ¿sabes? O sea, no lo toman muy en cuenta. No, y sobre todo, voy a hablar un poco en tema hombres, porque le dejan toda la carga a la madre es padre y madre, y los padres ni siquiera llegan a ser padres. Claro. ¿Sabes? Tu hija, bien, está con la mamá. Tal cual. Claro, pero luego te toca a ti y te hace un berrinche, y es que la madre lo tiene así, malcriado, que no sé qué. Y es que no sabes cómo ser padre porque no pasas tiempo con tu hijo, no sabes por qué te está haciendo un berrinche, porque no puedes leerlo corporalmente, no puedes entenderlo. ¿Por qué? Porque
te hace falta pasar tiempo con tu hijo, ¿sabes? A mí me daba mucha rabia con mi padre porque literalmente él no conocía nada sobre mí. Hubo una vez que hablé con él y recuerdo que yo le dije, ¿qué sabes sobre mí? ¿Sabes cuál es mi color favorito? ¿Sabes cuál es mi serie favorita? No, ¿verdad? Y es que literalmente no sabía nada y a mí me daba mucha rabia. Yo pasaba con él y ¿qué hacía? Pues me llenaba todo el rato, me hablaba mal de mi abuelita, me hablaba mal de mi madre y al fin y al cabo para mí mi abuelita era sagrada y toda la vida ha sido sagrada. Siempre ha estado en mi pedestal. O sea, y para mí que alguien hable mal de ella, para mí era pelea, y sobre todo con él, que quieras o no, era una persona que yo no conozco, que yo no tenía tanto. Y aparte, aunque seamos muy pequeños, razonamos. Tenemos cerebro, ¿sabes? Entonces vemos ciertas cosas que dices, sí, me las puedes colar, pero es que tú te dabas cuenta que tu abuelito estaba. Yo me he dado cuenta que mi mamá estaba y mi papá no. Claro, y no te cuadra, o sea, eres pequeño, pero igualmente hay cosas que no te cuadran. Y a todo esto, ya que nos hemos desahogado un poquito sobre nuestra experiencia, Lo he votado. Lo hemos votado, que faltan muchísimas cosas más. Si alguien quiere que expliquemos un poco más o que haya una segunda parte, la podemos hacer también. Que esto es un tema muy largo, un debate muy largo. Un debate muy largo, y también si alguien tiene alguna cosa o un comentario que hacernos, lo puede hacer y así nosotros podemos hacer otro video y debatir esto. Bueno, a todo esto, Génesis, yo quería preguntarte, porque como tú fuiste al psicólogo, quería saber cuáles fueron las herramientas que a ti te ayudaron para superar esto. Porque yo sé que ahora tú tienes una relación muy bonita, que la has construido poco a poco. Sobre todo el psicólogo te ayudó mucho a construir esa relación, entonces quiero saber qué fue lo que hiciste. ¿Qué fue lo que a mí me ayudó? O sea, vamos a hablar siempre de nuestra parte personal y de lo que a nosotros nos ayudó, que esperemos que de todo esto a ustedes también nos ayude algo, aunque sea una mínima cosa, ¿sabes? Yo fui al psicólogo porque me sentía que nadie me quería. Y yo en el psicólogo me di cuenta que era porque yo en su momento quise muchísimo a mi padre y él me demostró eso, que no me quería, ¿no? A la final no voy a hablar sobre él porque no sé sus sentimientos cuáles eran. Tal vez desde su carencia tampoco supo querer, o tampoco sus abuelos, mis abuelos, por así decirlo, sus padres no lo supieron querer y entonces él no sabía. Gracias al universo estamos avanzando un poco más y tenemos herramientas importantes. Me ayudó a perdonarme, darme cuenta que lo que yo había pasado no era mi culpa, el perdonar a mi padre, aunque nunca en su vida me haya pedido perdón, y decir, pues vale, fue así, me tocó vivir esto, y de esto yo tengo que sacar o lo bueno o lo malo, o quedarme aquí hundida llorando porque mi padre no me quiso, o ir tirando y darme cuenta que no todos los hombres son iguales, ¿sabes? El hecho que a mí me haya tocado un padre así, no significaba que mi futura pareja o mi pareja, que era en ese momento mi pareja actual, vaya a ser igual que mi padre. A mí me cuesta muchísimo abrirme. ¿Por qué? Porque no sé si voy a sentir ese rechazo que sentí, ¿sabes? Cuando era pequeña, y me da un miedo terrible. Entonces me di cuenta y le di la oportunidad a mi pareja, porque yo lloraba con él y yo decía, es que yo no sé cómo quererte. Yo es que nunca he sentido un amor hacia un hombre. Le decía, por mucho que tú me intentes proteger, no me siento protegida porque el hombre que tenía que cuidarme el corazón me lo destrozó, ¿sabes? Que era mi padre. O sea, se supone que nadie te ama más que tus padres. Y el hombre que a mí tenía que cuidarme no me cuidó. Entonces lo perdoné. Sobre todo eso, lo perdoné y dije, pues vale, entiendo. Y dije, pues vale, entiendo que tal vez desde tus carencias actuaste así, pero no significa que yo tenga que vivir toda mi vida con ese peso. O sea, decido soltarlo, decir, hasta aquí, llegué con esta mochila, la dejo aquí, no puedo hacer más. En mi niñez intenté hacerlo todo, no se consiguió, lo dejo ahí.
yo creo que como personas esperamos una disculpa, ¿no? Yo siempre esperé que mi padre se diera cuenta del daño que me hizo y que reaccionara, ¿sabes? Pero a la final siguió sin mostrar interés y claro, para mí fue un nuevo rechazo, ¿sabes? Y claro, a mí ahora pensándolo, claro, me ha afectado mucho mis relaciones de pareja, porque claro, yo lo que tú dices, yo no sé cómo querer, que al fin y al cabo cuando te creas con tu padre y todo, sabes cómo querer, cómo aceptar ese amor de un hombre, yo no sé cómo hacerlo. O sea, y alguna vez, claro, yo sí que me di cuenta, porque a mí sí que me pasaron las relaciones como a ti, de que decía, prefiero hacerle daño yo primero antes de que esa persona me lo haga a mí. Entonces Tu yo escudo, hacía, ¿sabes? Es el era mi escudo y yo hacía como mi padre, era muy intermitente. Bueno, y lo hago aún a veces, porque tú lo haces luego, el trauma hace que lo hagas sin que te des cuenta. Exacto. Entonces tú vas con tus parejas o con la persona con la que estás intentando algo, a momentos sí, a momentos no, largos periodos de tiempo ni le hablas. Pues a mí me pasa eso mucho. Y a mí también lo que me ayudó fue perdonar a mi padre y decir, bueno, yo no te quiero más en mi vida porque eres una persona que me hace daño. Y como que es algo muy importante también que lo hagas porque a pesar de que sea el padre de uno, no significa que tiene que estar a fuerza en tu vida, porque si te hace daño tiene Exactamente, el árbol familiar también se poda. Exactamente. Entonces a mí me ayudó mucho eso. Yo lo perdoné, yo hacia él no guardo rencor y sé que aún tengo muchas cosas en las que tengo que trabajar y es por eso que yo quiero a un psicólogo, pero yo ya lo perdoné, o sea, para mí está perdonado, pero no lo quiero más en mi vida porque sé que es una persona que no va a cambiar. Es mejor con esas personas cortar de raíz porque te va a terminar haciendo más daño. O sea, si ya te ha hecho daño, cada vez siempre va a ir a más y no. Y yo creo que no se necesita estar en un punto de quiebre para darte cuenta de que esa persona no te hace bien en tu vida. Y también hay que entender la importancia de perdonar y olvidar. El perdonar, pero sin olvidar lo que pasaste. Claro, que eso te haga ser más fuerte, tal vez. La resiliencia es lo que te ayuda al final a crear la resiliencia. Es muy importante que nosotros aprendamos a hacer introspección de nosotros mismos, a identificar nuestros sentimientos. Este momento de mi vida me hizo sentir triste, me hizo sentir frustrada, pero no que solo quede ahí, sino que nosotros también le busquemos una enseñanza, porque por ejemplo yo a lo que pasó con mi padre, la enseñanza que le encuentro es que me enseñó a ser una mujer un poco más independiente, que claro, no todo siempre tiene que ser a un extremo, porque también tengo que aprender a aceptar ayuda, que es lo que a mí me hace falta aprender, pero claro, cuando yo logre encontrar ese equilibrio, ese balance es algo positivo, ¿sabes? Es una cosa positiva que me dejó la vivencia de un mala padre, que yo viví. De un padre intermitente. A mí la vivencia que me dejó fue que aunque amaras mucho a una persona, si te hace daño tienes que dejarla ahí. Porque si no, esto no funciona de que me haces daño y te tengo en mi vida porque eres mi papá. Claro, porque va a ser siempre cargar como una cruz contigo. Sí, cargar el peso de la mochila ahí encima y que no te deja avanzar lo suficiente. Yo por no sentirme querida por mi padre casi también pierdo la relación con mi pareja. ¿Por qué? Porque sentía que él me iba a abandonar en cualquier tiempo, en cualquier momento, en cualquier circunstancias de la vida. ¿Qué puede pasar, pero yo no tengo que estar viviendo constantemente con ese pensamiento solo porque mi padre me hizo daño. Es algo que puede pasar como algo que no puede pasar. No va a pasar nunca. O sea, tú a la final pues afecta a tu salud mental estando pensando, es que a lo mejor me deja. Sí, a lo mejor a ver, ¿sabes? Lo que yo pensaba era, a ver, me tengo que portar como mejor, como tenía que hacerlo con mi padre, para que él no se enfade, para que mi pareja no se enfade. Entonces yo tenía a esa niña que sentía que tenía una persona que la quería muchísimo y no quería perderla, como cuando quedaba con mi papá, ¿sabes? Tengo que portarme bien, tengo que estar bien sentada, tengo que comer bien con los cubiertos, tengo que estar recta, tengo que ser una señorita, no podía ser una niña frente a mi padre
porque quería que él me quisiera y entonces sentía que con mi pareja tenía que ser igual, tenía que ser una buena chica, una buena mujer para que él no me deje. Y a la final, pues en relaciones te das cuenta que una persona te quiere tal y como eres, ¿sabes? Con tus altos, con tus bajos, con todo esto, pero yo sentía que tenía que estar siempre perfecta para que no me abandonara como me abandonó mi padre. Porque por mucho que yo intentaba ser una buena niña delante de mi padre, se terminó yendo y me terminó haciendo daño. Entonces, a mí, mi psicóloga, me ayudó muchísimo. Creo que es un tema que hay que trabajarlo mucho. Yo he podido, por así decirlo, superarlo. Me ayudó mucho el perdonar, el soltar, el, el no olvidarlo, porque soy la mujer quien soy. Exacto. Gracias a lo que pasé, soy la mujer quien soy y probablemente no sea perfecta para muchos, pero soy esto. Claro, al final las vivencias que tienes es lo que te crean. Y como yo decía antes, es cosa ya de aprender a ver el lado bueno también a lo que te sucede, el lado bueno, el lado malo. Siempre creo que las cosas pasan por algo. Exacto. Y si a mí no me hubiera pasado lo de mi padre, seguramente sería una persona completamente diferente. Y a mí me gusta ser quien soy. Así que tengo que agradecer eso, sobre todo porque a mi pareja le inculco mucho que tiene que darle tiempo de calidad a nuestra hija, que tiene que estar con nuestra hija, que es un buen padre, muy buen padre, pero siempre le digo lo mismo. Y yo actúo un poco desde el miedo, ¿no? Que no quiero que mis hijos vivan eso, o sea, esa carencia de la figura paterna. Claro, al final uno, al no haber tenido padre, aprendes a valorar eso. Yo, por ejemplo, en mi lado, ahora que me vine a vivir con mi madre hace 7 años, ella está casada con otra persona, tiene un esposo. Y este hombre, yo siempre lo he dicho, para mí él ha sido como la curita. Él llegó a reparar el daño que no hizo, porque él ha sido de verdad el padre que a mí me hizo falta, pero bueno, yo creo que a uno toda una vida le hace falta esa protección de un padre. Entonces él ahora ha llegado en este momento a demostrarme ese amor que yo a veces veía en otras compañeras. Y que, claro, yo nunca sentí como celos o envidia, pero sí esa añoranza, ¿sabes? Sí, como esa falta que te hacía, que un hombre te quiera así. Claro, ha llegado esta persona, este hombre que me acepta con mis cosas, porque yo luego también soy una persona que soy un poco difícil de sobrellevar, pero me he dado cuenta que hay una persona que sí me quiere como soy. Y él como que el vivir con él todos estos años me ha hecho darme cuenta de que existen los hombres buenos, ¿sabes? De que no solo hay hombres como mi padre, sino que también hay hombres como el padre que tengo ahora. Un padre bueno, protector, está pendiente de mí. Cuando lo necesito lo llamo, o sea, es que es eso lo que necesitamos, el saber que si yo lo llamo va a correr por ti, o sea, porque te quiere. El saber que hay alguien ahí cuidándote las espaldas, por así decirlo. Exacto. ¿Sabes? Mi curita al corazón es ver a mi pareja siendo el padre que yo necesité toda mi vida. Qué bonito, ¿eh? Es que es muy bonito porque yo creo que a la final cuando uno aprende a soltar y no te enfrascas en tu pasado, aprendes a ver las cosas bonitas a valorar todo, todo, aunque sea muy mínimo, lo valoras. A mí se me ponen en los ojos y lo recuerdo y quiero llorar, no porque me haga falta mi padre, porque ya es algo que ya es un tema tal, pero el saber que le he dado a mis hijos el padre que yo necesité. Es que al fin y al cabo nosotros no lloramos por nuestros padres ahora mismo, sino porque es bonito recordar y saber que la persona que tú eres ahora está cuidando a la niña pequeñita que sufrió tanto. O sea, estás reparándola. O sea, estás reparando ese lado. Está diciendo, tranquila, vas a estar bien. Vas a estar bien, exactamente. Vas a estar bien y sobre todo los hijos que luego son
son una parte de nosotros que más queremos nosotros que ellos, no Claro. pasen lo mismo. Esa es mi curita al corazón, que la persona que elegí para toda mi vida, espero que así sea, es un padre increíble. O sea, al ver a mi hija jugar con su papá, él era lo que yo necesitaba en mi vida. O sea, era lo que mi niña necesitaba. Y soy feliz porque a mi hija no le va a faltar. Como madre, tal vez tuve la responsabilidad de elegir un buen padre. O sea, yo siempre dije que si yo llegaba a ser madre, me daba igual si esa persona me dejaba con 3 hijos, pero que sea un padre, que antes que un hombre sea un padre, Exacto. que sepa que va a pelear por sus hijos, que los va a ir a ver cada momento, que pueda, y que sepa que va a estar para ellos. No, sí, y al fin y al cabo yo creo que nosotras como mujeres, claro, también hay casos de mujeres que abandonan a sus hijos también, pero suele suceder más en el Pero caso de los hablamos hombres, de nuestra de nuestra experiencia. experiencia. Entonces yo creo que nosotros como mujeres tenemos que saber muy bien escoger a la pareja. Yo entiendo que a veces digamos, bueno, sí, te enamoras y al inicio todo es perfecto, los hombres Hay actúan que de ver una cómo manera. tratan a su madre, a sus hermanas, a sus primas, a sus tías, a las mujeres por la calle. Exactamente, he ahí las señales, o sea, una persona no puede actuar para siempre de una manera, ¿sabes? 3 meses, 4 meses, un año como mucho va a actuar como el hombre perfecto, pero siempre puedes ver como lo que tú dices, cómo trata a su madre, o sea, es atento con su madre. Uno tiene que estar súper atenta a estas señales, o sea, ya como una recomendación a las mujeres que nos ven, o sea, estén atentas a estas señales de sus parejas, porque luego eso determinará también a futuro cómo sea también con sus hijos. Con sus hijos como pareja, como pareja, todo. Exactamente, como todo, porque para las relaciones es muy importante tomarse un tiempo para conocer a la persona, no es la cosa de ir muy apresurado ni nada, porque luego quedan las cosas, o sea, luego Claro, hay luego estragos como es los que nuestros. yo no sabía que era así, ¿no? Es que te demostró, te dio ciertas señales y al final, pues, es esto. Si veías que tal vez la persona contigo, a ti, no te demostraba suficiente cariño y han decidido tener un hijo, a tu hijo también le va a faltar ese cariño. Si eras tú la mujer que ha elegido para pasar la vida o el tiempo contigo y no está siendo cariñoso, no está siendo atento, no te está queriendo bien, no quita que no sea así con su hijo, pero es más probable que no lo sea, Exacto. que no le demuestre amor. Claro, y con esto no es que queramos culpabilizar a la mujer, porque nada que ver, o sea, aquí no tiene la culpa nadie más que la persona que decide ser como es. Pero claro, yo quiero también como dar ese tip para futuras personas que estén buscando pareja o sea, que sepan identificar estas O que cosas. quieran ser padres. O que quieran ser padres, exacto. Tanto el hombre como la mujer como el hombre, porque tal vez es una mujer tóxica que me voy y te quito al hijo y no lo ves nunca más y es tu castigo y tal. Y también hay mujeres así y también hay hombres así. Hay que cuidar mucho de estos detalles, es de suma importancia, sobre todo cuando queremos ser padres, porque los niños no tienen la culpa de nada. O sea, no tienen la culpa de nada. Y ya, bueno, si en tal caso llega a ser que sucede algo así y que el padre, miren, resultó ser así un padre intermitente como el que estamos hablando, también es muy importante por parte de la madre aprender a poner ese límite. O sea, decir, a ver, si no vas a venir, no vengas. Pero no me digas que vas a llegar. Exactamente. No le digas a mi hijo que va a llegar porque se está creando una expectativa y tú no la estás cumpliendo. O sea, o eres presente al 100% en la vida de tu hijo o no lo seas. O no lo seas, claro. No le vas a crear más traumas de lo que mi pobre hijo ya está creciendo, viendo a sus compañeros, cómo tiene a sus padres, a sus madres, tiene la familia completa y tú vienes y estás 3 segundos y luego te desapareces. Claro, y luego también como madre es importante explicarle al hijo no es tu culpa que tu padre sea así, o sea, es la decisión de él ser así, no es que tú tengas nada que ver con eso. Es muy importante que desde pequeño, o sea, con palabras en que
ellos puedan entender, los niños. Exactamente, explicarles. Irles explicando, porque al final uno siempre está con esas dudas, uno se crea esas dudas que al final nadie te las resuelve y tú te las resuelves a tu modo. Y el modo en el que tú lo resuelves no es el correcto. Y siendo niños, pues la resolvemos a nuestro modo, a saber Dios cómo, ¿sabes? O sea, puede ser algo certero o puede ser algo completamente que no tiene nada que ver con el tema. ¿Por qué? Porque tenemos esa inmadurez. Y para concluir estos temas que nos han hecho llorar y todo, que nos han hecho llorar aquí un poco. La pregunta es si ustedes han pasado por esto o algo similar. ¿Qué herramientas han utilizado o qué les ha ayudado a superar esto? Porque mucha gente lo que hace es reprimirlo, lo cierra en una cajita y se quedó ahí. Y se queda ahí. Hay que sacarlo, explorarlo, vivirlo, porque sí, lo metemos en una cajita y ya está. Y no, yo soy así porque soy así. No eres así, es porque algo te está molestando por dentro. ¿Y qué tema quieres que hablemos? Porque al final ya, si lo hemos pasado, vamos a exponernos aquí. Aquí nos exponemos y nos juzgamos. Aquí las cosas como... Aquí escuchamos y juzgamos. Juzgamos mucho. Pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Besitos.